Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales. Les habla el doctor Carlos Mascareñas y Pérez Íñigo. Hoy la doctora Vázquez y yo vamos a traerles el autopiloto convencional por dentro, dedicado fundamentalmente a lo que es el detector de error de rumbo, y ya haremos otro de la parte electrónica. Pero el detector de error de rumbo necesita una explicación dedicada solo a él. Pertenecemos al Departamento de Ciencias y Técnicas de Navegación y Construcciones Navales de la Universidad de Cádiz, en España, y las fuentes que vamos a usar va a ser un libro de autotimoneles que escribí yo en el año 92, puede ser, que era cuando existía esa tecnología. Estaba llegando ya los autopilotos con pulsadores, pero lo que vamos a hablar es tecnología de los 80 y de los 70 incluso, que es lo que se veía en los barcos en aquel momento. Aquí tenemos una representación de un autopiloto de K-Pilot, pues 250. El dibujo lo tuve que hacer porque no tenía en ese momento ninguna foto del aparato. Como pueden ver ustedes, según vimos en el último, el capítulo anterior, el 12.2 de sistemas de gobierno, tenemos la caña permanentemente automática, el preselector, el límite de timón, o sea, ganancia de límite de timón, límite de timón, no ganancia, porque esto son posiciones fijas, ganancia de timón, ganancia de contratimón, guiñada o weather, o error de rumbo máximo permitido, de tal manera que el servo funcione lo menos posible, poder hacer el test de todo el aparato, unas funciones preseleccionadas y un preselector. Los componentes electrónicos de autopiloto DK-Pilot 450 se pueden dividir en 4 partes diferenciadas, como son el amplificador de control, el chasis de relé, los circuitos de potencia y controles de conmutaciones diversas y el sistema de regulación de rumbo. Lo que va a hacer el autopiloto es detectar el rumbo real a través de la giroscópica y el rumbo deseado de consigna que introduce el oficial, va a calcular el error y va a meter la pala a una u otra banda utilizando los chasis de relés. Las funciones del amplificador de control son la conmutación de relés, la caña permanentemente automática, que es la que se utilizaba para combatir aquellas componentes continuas de la mar o del viento o de la corriente, alimentación estabilizada más menos 20 voltios, amplificación dinámica, amplificación de alarma, amplificación del error del timón, limitación del ángulo de timón, control de regulación previa. Y en el chasis de relés lo que vamos a hacer es activar las válvulas solenoides del servomotor, activación de la alarma de fuera de rumbo, supresión de chispas y corrientes transitorias e iluminación del panel de mando. Este es otro autopiloto Anschutz más antiguo, en el cual se puede medio apreciar el muñón de selección de rumbo. Tenemos el repetidor de la giroscópica por aquí por fuera, y esto que tenemos aquí abajo, o en medio, es el amplificador visual del rumbo, porque te marca 210, pues 210 porque tenemos aquí 210 y aquí tenemos un 0. Si fuera 211, para no forzar la vista, este 1 se vendría para acá y aquí estaría el 211, pero este 1 estaría aquí. Y esto nos permite apreciar la caída del barco a una banda o a otro, esa velocidad de caída, para ajustarnos a donde queremos ir.
Y esta línea que tenemos aquí con esta Y es la de el rumbo de consigna. Yo que quiero ir al 220, pues entonces giro el muñón de tal manera que esta rayita en esta Y apunte al 220. Y veremos que el barco mete la pala a estribor y empieza a girar toda la rueda interior mucho más deprisa que el disco exterior. Los circuitos de potencia y controles de conmutación. Las funciones de circuito son la alimentación del equipo y sus componentes, la selección del gobierno en follow-up, non-follow-up o autopiloto y la selección de los circuitos de comprobación de averías. Esto que tenemos aquí es una consola de gobierno, donde tenemos el sistema non-follow-up, ¿vale? Y aquí tenemos el autopiloto. Tenemos el repetidor giroscópica y el muñón de cambio de rumbo o de consigna. Podemos tener un selector que nos diga si lo queremos follow up, que sería este, el non follow up, que puede que sea estos dos pulsadores que se ven por aquí detrás mal, y el piloto automático. Y también podemos tener los sensores, perdón, los sensores no, los selectores de giroscópica, porque hay barcos que llevan dos giroscópicas en vez de una, que es lo más normal. El sistema de regulación de rumbo se basa en dos funciones, la detección de error de rumbo y el cálculo de la posición idónea de la pala. La detección de error de rumbo se consigue mediante la comparación del rumbo verdadero enviado por la giroscópica y del rumbo de consigna, para lo cual se utiliza un sensor tensiométrico específico que se pasa a describir. El circuito es este de aquí, el circuito electrónico. La rosa de maniobra está provista de dos escalas circulares concéntricas. Esta es una, ¿vale? Y aquí hay otra. Una graduada de 0 a 360 grados a intervalos de 5 grados, aunque te aparezcan las rayitas, como decía antes, entre ellas, y la interior, que es esta de aquí, graduada de 0 a 10 grados y graduada a intervalos de medio grado. Fíjense, aquí tenemos las décadas de grado y aquí tenemos las unidades de grado y con también sus 10 rayitas y cada medio grado hay una raya más grande. Estas escalas son arrastradas por el motor del repetidor a través de trenes de engranajes independientes, dispuestos de tal modo que la escala de 10 grados girará 36 revoluciones por cada revolución de la escala anterior. Por supuesto, si esto son 360 grados, este disco exterior, esta escala, y el barco da un giro de 360 grados, la escala exterior va a girar una sola vez y 36 veces la escala interior, porque son 10 grados cada vuelta. Ambas están provistas de la misma línea de fe que se encuentra aquí, por lo que su precisión es de más o menos un cuarto de grado. La regulación del rumbo se realiza mediante el giro del botón central con el fin de situar un índice móvil al rumbo requerido sobre la escala de 360 grados. Vamos a tener por aquí no solo esta línea de fe, sino además otro que en este momento está marcando aquí a 25 grados a babor y que se mueve con el muñón central. Cuando el buque caiga a una banda, se moverán sincronizadamente la escala de 360 grados y el índice de selección de rumbo de consigna, hasta que coincidan ambas líneas y la escala con la línea de fe del aparato, momento en que se encontrará el buque a rumbo.
Una restricción de este sistema es que el buque siempre seguirá el camino más corto para la corrección del rumbo, por lo que no es aconsejable cambios de rumbo más bruscos, o sea, bruscos de más de 175 grados, sino cambios sucesivos inferiores a 90 grados hasta alcanzar el rumbo deseado. Lo normal es que cuando estamos maniobrando manualmente con el autopiloto, porque el autopiloto se encarga de mantener el rumbo de consigna, pero podemos variar el rumbo de consigna con el muñón central. Pues entonces lo que se va haciendo es que se van moviendo poco a poco la línea de rumbo de consigna, porque no por moverla muy rápido el barco va a caer más rápido. El barco tiene su dinámica, como lo hemos visto en otros capítulos de esta serie, y de lo que se trata es de no forzar en los pasos de los trenes de engranajes y de no confundir al autopiloto. No sea que si nosotros cambiamos de esta posición de aquí a esta de aquí, porque queremos caer a babor, el autopiloto lo entienda mal y se vaya hacia estribor. El circuito potenciométrico consiste en una pista resistiva continua de 360 grados con un valor de 18 kiloohmios. Es esta pista que nos encontramos aquí. Es una pista resistiva en la cual dos arcos de 100 grados diametralmente opuestos están cortocircuitados cada uno por medio de unas tiras conductoras. De este modo, los segmentos operativos de la pista son dos arcos de 180 grados diametralmente opuestos y con un valor de 4 kiloohmios. Aquí tenemos uno de los arcos y aquí tenemos otro de los arcos de 180 grados. Los extremos de las pistas, este y este, se alimentan a más 20 voltios y a menos 20 voltios de corriente continua. Aquí y aquí. Con lo que en el centro eléctrico de cada pista, es decir, aquí y aquí, lo que nos queda son 0 voltios. Estamos siempre con el puente de Wheatstone en esto de los sistemas de gobierno. Fíjense, tenemos positivo, negativo y dos señales a tierra, a masa, a 0 voltios, ¿vale? Que son estos dos puntos que tenemos en el arco resistivo. El selector de rumbo está acoplado al brazo móvil del potenciómetro, de modo que si el buque se encuentra a rumbo, la señal de salida será 0, mientras que si hay un error, su salida será significativa y estará dotada de signo, el cual indica si el error es positivo o negativo, es decir, a la banda que tiene que corregir. Aquí tenemos el potenciómetro aquí tenemos el repetidor de la giroscópica, que está tocando el arco resistivo, y aquí esto que tenemos es el selector de rumbo. Selector de rumbo que también está tocando el arco resistivo. En este caso, si suponemos que esto es negativo, pues tenemos una tensión negativa en el rumbo verdadero, y en el rumbo de consigna, si esto es positivo, pues tenemos una tensión positiva. Hay una diferencia de potencial. Y ya puedes saber, a través del amplificador diferencial, puedes saber a qué banda tiene que meter el timón para corregir el rumbo. Este brazo móvil se acopla al motor del repetidor mediante un engranaje diferencial que asegura que entre las dos entradas del sistema de seguimiento no existe interacción alguna. Las órdenes de corrección de rumbo aplicadas por el motor del repetidor hacen que el brazo del potenciómetro y el dial del repetidor de 360 grados se muevan en la misma dirección y a la misma velocidad. Midiendo las señales de salida obtenidas cuando se realiza la maniobra de cambio de rumbo, se obtiene la figura de la curva de la figura 80, esta que tenemos aquí, que demuestra que no se logran señales ambiguas de error para todas las órdenes de cambio de rumbos
a estribor de 0 a 360 grados o a babor de 360 a 0 grados. ¿Por qué? Porque en uno vamos a tener tensiones positivas y en otro vamos a tener tensiones negativas. Negativas a babor, positivas a estribor. El hecho de que los niveles de las curvas características se saturen a más 20 voltios de corriente continua desde 40 a 140 grados y a menos 20 voltios de corriente continua desde 320 grados a 220 grados muestra que la pala permanecerá a la banda durante estos periodos y no comenzará a meterse a la vía hasta que el brazo del potenciómetro alcance uno de los arcos de 80 grados de la pista. La no linealidad de la respuesta en el nivel de saturación está causada por la introducción de la resistencia que proporcionan los arcos de 100 grados cortocircuitados en la pista. Esta resistencia alcanza un máximo de 1250 ohmios cuando el brazo se detiene en la parte media de cualquiera de estos dos arcos. No obstante, la presencia de esta resistencia no produce una caída de tensión significativa, debido a la baja carga aplicada a la etapa de entrada del amplificador de control. La linealidad típica de este sistema es de menos 1% y su consumo eléctrico de 3 vatios con un par máximo de 100 gramos por centímetro. El sistema de desplazamiento utiliza cojinetes de bolas y el tipo de repetidor de giroscópica utilizado es el 23E78. Cálculo de la posición de pala idónea. El cálculo de la posición de pala idónea en la que se debería encontrar la pala del timón se realiza a partir del sistema de detector de rumbo antes explicado. La señal de salida del brazo móvil del detector se introduce en un controlador PID, ya hablamos en el capítulo anterior, proporcional integral derivativo, de parámetros ajustables manualmente según la experiencia del oficial de guardia. Estos parámetros son ganancia de error de timón, que es la componente proporcional, caña permanente, que es la componente integrativa, y contratimón, que es la componente derivativa, a los cuales se añaden los filtros de paso bajo, límite de posición de timón y weather, según otros fabricantes, Guiñada o también Yao. Y en este autopiloto más moderno, ya del siglo XXI, podemos ver la línea de fe, el muñón para girar la rueda del rumbo de consigna, el rumbo verdadero, que lo tenemos en digital, la posición del ángulo del timón en analógico, así con barritas, la indicación de si el barco, la pala, la va a meter a babor o la va a meter a estribor, la ganancia de timón, la ganancia de error de rumbo, que es el yaw o el weather, y no aparece en este caso el contratimón. También tenemos la iluminación y la interfase con la radionavegación. En este caso podemos apagarlo, dejarlo en stand-by a la espera, encenderlo o conmutar también la pala permanentemente automática. Esto que tenemos aquí son las correcciones de a babor o a estribor, si tiene datos o no. Como pueden ver, esto ya es un autopiloto mucho más moderno. Lo normal, aparte de tener el indicador de rumbo verdadero, es tener un repetidor de giroscópica analógico, con motores paso a paso. Muchas gracias por su atención, esperemos haber sido cortitos, no habernos enrollado demasiado. Pueden ustedes descargar las transparencias que han estado ustedes viendo en la dirección del repositorio Rodin de la UCA que tienen ahí. También lo van a encontrar en la explicación de este vídeo, en la página web. Y tanto la doctora Ana Isabel Vázquez Mejías como yo les agradecemos su atención y esperamos que, aparte de darnos me gusta, esperamos escuchar sus comentarios y verles o que nos vean en el próximo vídeo.
Un abrazo y hasta la próxima.